El título de la charla es Avance de alternativas en rotaciones arroceras. Esos nombres que están ahí abajo, menos el mío, son las cabezas pensantes de este proyecto. Yo me encargo de recolectar la información, presentar los datos y estar en la operativa de las rotaciones. La idea de la charla, vamos a pasar por tres situaciones. Una es mostrar primero lo que sería resultados productivos de estas rotaciones. Después nos vamos a ir a campo de lomada para ver cuáles han sido las productividades de la soja en esas situaciones. Y un último punto va a ser, vamos a volver a la zona baja, a las rotaciones, pensando de, bueno, hacia dónde podrían ir esos sistemas. Ahí está el contenido, como les decía. Me pareció oportuno plantearlo como tres preguntas. Una es cuáles han sido los resultados productivos en estos 3 años. ¿Qué sabemos de los sistemas de producción de lomadas que incluyen soja? Una tercera pregunta es que hacia dónde podrían ir estos sistemas arroceros en términos de sostenibilidad. Y para terminar, algunas consideraciones. Como introducción y antecedentes, es conocido que la rotación arroz-pastura brinda al sistema ventajas productivas, económicas, ambientales, relativas a otros sistemas utilizados en el mundo, otros sistemas que incluyen arroz utilizados en el mundo. Esa publicación son los resultados de los 10 años de la UPAG, la Unidad de Producción Arroz Ganadera. Entonces la interrogante que surgió o que surge es, bueno, ¿cómo se podrían llegar a mover esos sistemas cuando aumentamos la intensidad de uso del suelo en las rotaciones, ya sea metiendo otros cultivos a jugar o pasturas más cortas? Y bueno, a partir del 2012 lo que se instaló fue este experimento que como objetivo general es evaluar sistemas de producción más intensos, con menos utilización de laboreo y tiempos de barbecho improductivo, orientados al aumento de la frecuencia del arroz de la rotación, pasturas más cortas y productivas, y eventualmente otros cultivos adaptados a la zona baja. Las rotaciones que se incluyen en este experimento van desde un arroz continuo, que es la rotación 1, arroz que rota con otros cultivos como soja y sorgo, y cultivos de cobertura en el medio durante el invierno. Una rotación 3, que es arroz año intermedio, y en el medio de esos arroces va una pastura de año y medio. La rotación 4, nuestro testigo, 2 años de arroz y 3 años de pastura. Una rotación 5, donde también mecha arroz, soja y pasturas cortas. Y la rotación 6, que es de arroz-soja. Líneas generales del experimento en cuanto a malezas, enfermedades, de manejo de la fertilización. Esto muy rápido, cosas que se están haciendo y que se tiene pensado hacer en cuanto al manejo de maleza, determinaciones, bueno, frecuencia de especies, banco de semillas, densidad de maleza durante el ciclo de cultivo, ADN de la especie de interés. Criterio de manejo, bueno, mezcla de principios activos de eficacia similar para controlar las especies objetivo, tiempo de barbecho según cultivo y principios activos, tratar de no repetir un principio activo, y no me voy a detener en leerlas todas. Esta presentación queda colgada en la página de internet, después las pueden descargar de la página. En cuanto al manejo de enfermedades, el colega a cargo es Sebastián Martínez, no encontré una foto de él para poner ahí. Es cuantificar el impacto de alternativa de manejo integrado de plagas y enfermedades en sistemas arroceros de intensificación variable. Ver el efecto de la rotación sobre la presión de inóculo, principales enfermedades, bruzones, podredumbre de tallo y mancha de vainas, y bueno, y otras consideraciones. En cuanto a la fertilización, a cargo del colega Jesús Castillo, los 4 puntos serían, bueno, satisfacer los requerimientos nutricionales de cada rotación, mirada en su conjunto, pensando más en el sistema y no en el cultivo puntual. Explorar altos potenciales de rendimiento y eficiencia en el uso de nutrientes, monitoreo temporal de la dinámica de nutrientes de los sistemas y nuevas herramientas para la toma de decisiones. Bien, yendo al grano de la presentación, y la primera pregunta que nos planteábamos era esta: ¿cuáles han sido los resultados productivos en las rotaciones? Respecto al cultivo de arroz, se han obtenido buenas productividades para estas 3 zafras, con un promedio que anda en torno a los 9.300 kilos por hectárea. Estos son rendimientos secos.
y con un rendimiento mayor esta última zafra, copiando un poco lo que pasó en el país. Si bien las rotaciones no todas están estabilizadas porque se va a iniciar recién el cuarto año, nos pareció oportuno mostrar algunas cosas que se pueden estar viendo, como por ejemplo el efecto del antecesor de verano sobre el rendimiento del cultivo de arroz. Y ahí vemos la dispersión de no solo las productividades promedio, en torno de arroz que anteceden arroz, 8.700 kilos, arroz atrás de pastura con un rendimiento muy variable y productividad en torno a 9.200 kilos. En el caso de los antecesores como soja y sorgo, obteniendo productividades mayores y rendimientos un poco menos variables. Repito, las rotaciones no están estabilizadas y lo bueno de este cuadro es, si bien permite ver la variación de la productividad según las rotaciones, lo importante de esto es que para todas las rotaciones es posible obtener rendimientos que superan las 10 toneladas por hectárea. ¿Qué pasó con la soja? Bueno, el rendimiento de soja según la zafra, una zafra 2012-2013, caracterizada por excelentes condiciones climáticas, como mencionaba Débora hoy, con 3.300 kilos por hectárea. La zafra 13-14, donde a fines de enero, principios de febrero, predominaron los excesos hídricos, mostrando la caída en el rendimiento de esta zafra. Y una última zafra, donde el rendimiento promedio fue de 3.000 kilos por hectárea, y los rendimientos en esta zafra fueron altamente variables comparados con las otras dos. Ustedes se preguntarán cómo es posible obtener 3.000 kilos si se plantó una seca en febrero, que recién hace unos días empezó a llover mismo. Y eso fue porque dos de los tres bloques incluidos en las rotaciones se le hicieron 2 riegos estratégicos de 40 milímetros cada uno, donde el rendimiento promedio de la soja que fue regada fue de 3.400 kilos y de la soja que no fue regada fue de 2.200, teniendo un delta en productividad debido al riego de 1.200 kilos. Esto es más o menos unos 15 kilos de grano de soja por milímetro aplicado. Con el sorgo, bueno, el sorgo copia un poco lo mismo, las excelentes condiciones de la primera zafra, los excesos hídricos de la segunda zafra y la tercera zafra mostrando una productividad intermedia entre las otras dos. Pero acá hay un debe, y es que la principal limitante del sorgo, básicamente en estas dos zafras, es que no se lograron obtener buenas implantaciones, lo cual limitó el rendimiento posterior. Con la pastura, y más allá de hacer un análisis puntual de cada mezcla o de cada alternativa, mostrar que esto es la producción otoño-invernal de 2 años para las pasturas incluidas en las rotaciones. Un mensaje acá es que, bueno, las pasturas perennes, tanto Festuca, Blanco, Lotus corniculatus, como la de Festulolium y la de Regras con vesiculoso, Regras bianual vesiculoso y Regras y rojo, son pastoreadas con animales, por lo que el efecto animal está incluido en las rotaciones. Y ahí están las productividades de Regras y Trébol alejandrino, que vamos a hablar algo más adelante y Walter también va a exponer en la próxima charla. Yendo a la segunda pregunta que nos habíamos planteado, bueno, ¿qué sabemos de los sistemas de producción de lomadas que incluyen soja? Y lo que tenemos acá en Iña son 2 cosas. Una es el experimento de rotaciones de palo a pique, cuando nos movemos hacia las lomadas, instalado en el 95, y a partir del 2005 la inclusión de cultivos graníferos, soja y sorgo grano. Los experimentos de potencial productivo que habló Débora hoy, de esas 3 zafras que estuvieron instalados aquí en Villa Sara, donde dos de las 3 zafras, las primeras 2 de las 3 zafras, no hubo respuesta al riego, sí en la tercera. Y por último vamos a hacer un comparativo de productividades según estos ambientes que estamos mencionando, incluyendo los rendimientos del paso de la laguna. Pero antes, hablar un poco de esto. La semana pasada estuvimos en el 5º encuentro de la Mesa Tecnológica de Oleaginosas y el economista Rosselli habló de indicadores sectoriales para el cultivo. Mencionaba una productividad país para la zafra pasada de 2.300 kilos por hectárea, una productividad del este de 2.000 kilogramos por hectárea,
una disminución de precios del 35% respecto a abril del año anterior. ¿Qué hace esto? Bueno, esto hace que los rendimientos de equilibrio hoy sean mayores. Es cierto que sí, está existiendo un ajuste también a la baja de costos y algunos insumos, pero ¿qué pasa? Aquellos lugares donde, ya sea por costos logísticos o se encuentren en suelos marginales y no permita obtener esos rendimientos de equilibrio, se va a estar dando un ajuste también de área, como se vio la zafra pasada y se estima que va a ocurrir en esta, básicamente en el este del país. ¿Cómo fueron los rendimientos estos 10 años de la soja en palo a pique, en campo de lomadas, en las rotaciones de palo a pique? Bueno, un rendimiento promedio de 2.600 kilos por hectárea, donde en 4 de 10 años se tuvieron rendimientos mayores a la media y en 6 de 10 años los rendimientos fueron inferiores. ¿Qué nos dijo? ¿Cómo fue el rendimiento? Se vio afectado por las rotaciones en palo a pique. Para hacerla corta, se incluyen 3 rotaciones, una de agricultura continua, una rotación corta y una rotación larga, donde en las dos incluye pastura. Y bueno, y la productividad de soja hoy en día hasta ahora no ha mostrado diferencias entre las rotaciones. La productividad promedio fue de 2.600 kilos aproximadamente para lo que es cultivo continuo y la rotación corta, y un poco menos en la rotación larga. Pero ese no es el foco es qué ha pasado con el suelo en esos 10 años, o 20 años si se quiere, o 10 años de que se incluyó la soja. Y el suelo, si bien no ha pasado factura en términos de productividad media, según rotación, hay una disminución de una disminución de carbono donde 15 gramos por kilo de suelo existen en el cultivo continuo y en torno a 17 en aquellas rotaciones que incluyen pastura. Si bien, como decía, no ha habido diferencias en las productividades promedio, se puede ver que la variabilidad que existe en los rendimientos de agricultura continua ha sido un poco mayor que en aquellas rotaciones donde incluye pastura. Esto un poco relacionado al gráfico de las productividades de palo a pique, es un modelo que trabajó Saldain, están trabajando Saldain y Bordagorri, donde relaciona el balance hídrico de enero, febrero y marzo con la productividad. Y lo rescatable de esto es cómo, si ustedes recuerdan, la media era de 2.600 kilos, y si nosotros sumamos las probabilidades de obtener un rendimiento de 2.500 kilos o más, que sería sumar esta barra, más esta, más esta, más esta, anda en torno a un 40%, que es lo que copia del experimento, que 4 de cada 10 años podría obtener rendimientos superiores a la media, y si sumamos estas barras hacia la izquierda, tenemos una probabilidad del 60%. Bien, yendo al comparativo de la productividad de soja según los ambientes, nos planteamos presentarlo de esta forma, presentarlo en forma de rendimiento relativo. ¿Rendimiento relativo a qué? Bueno, al 100% de un campo nuevo, bajo riego, que es ese ensayo que les mencionaba Débora hoy de mañana, y los distintos ambientes. ¿Qué pasa en el paso de la laguna? Y acá SR quiere decir sin riego, porque como les había mencionado, el año pasado se regaron 2 de los 3 bloques, que vendría a ser esta barra que está incluida acá. Bueno, se sacaron esas parcelas de rendimiento donde la soja estuvo bajo riego, se obtuvo esto. Y esto es básicamente para remarcar que cuando nos vamos de un suelo, o sea, cuando vamos de suelos bajos hacia suelos de mejor potencial, o viceversa, para leerlo mejor, o sea, aquí estamos en suelos más marginales, este delta podría estar debido al riego, en un campo de lomadas como un campo de lomadas donde son sistemas que están estabilizados. Esta diferencia podría estar debida a suelos, cuando comparamos VPL, SR versus lomada. Y bueno, y la diferencia o sea, la pérdida de potencial que existiría de irnos de un ambiente favorable en el este hacia la unidad del paso de la laguna sin riego anda en torno al 38-40%. Y yendo a la última pregunta que nos planteamos, y esta es un poco teórica, y es hacia dónde podrían ir los sistemas arroceros en términos de sostenibilidad,
¿Y hablando de qué? Hablando de, bueno, de carbono orgánico, balance de nutrientes, carga de agroquímico y dinámica de enfermedades. Hay un trabajo hecho por este muchacho acá que muestra que la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿es posible aumentar el carbono orgánico del suelo o mantener los balances, aunque sean neutros, de carbono orgánico en el suelo? Y este trabajo muestra tasas de incremento de en torno al 0,6 a 3,74 y otras que ven ahí para distintas zonas en China. Y también dice que, bueno, que el manejo de residuos es un factor clave para el secuestro de carbono. Y definen esas 4 cosas como claves para esto: bueno, el no laboreo, el manejo de residuos, el manejo integrado de nutrientes y la rotación de cultivos. Algunos números teóricos, volviendo a lo que son las rotaciones del paso de la laguna. ¿Cuánto podría aportar de carbono orgánico en términos de gramos por kilogramo de suelo por hectárea por año? Una rotación 1, la que es la de arroz continuo que les había mencionado, y anda en torno a 0,48. Una rotación que rota con otros cultivos, como soja y sorgo, andaría en torno a 1,17. Y otras 2 rotaciones, las cuales incluyen pasturas, como estas, serían esos los valores. Pero, o sea, más allá de esto es muy teórico, las tasas son similares a las mencionadas por este autor. Para que esto ocurra, o sea, para poder mantener esos balances de carbono neutros o positivos en el suelo, es importante que haya un nitrógeno, que haya nitrógeno que lo acompañe. Y bueno, y por ejemplo, en la rotación 2, entre medio después de una soja y ante un arroz, y después de un sorgo y ante un arroz, se están sembrando trébol alejandrino, porque nadie va a fertilizar con nitrógeno para aumentar el carbono del suelo. Y bueno, y esa es la gran interrogante. En cuanto al balance de nutrientes, y más que detenerme a analizar cada una de la rotación en cuanto al balance de nutrientes, ver grandes cosas, el caso de la rotación 1 es una rotación que se fertiliza por extracción, donde la filosofía es, bueno, elevar los niveles de fósforo y potasio hasta los críticos, después poner lo que se lleva al cultivo anterior, y como pueden ver, los balances tanto para potasio como para fósforo son neutros. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué para nitrógeno esos balances no son neutros? Y eso es porque en esta rotación, al partir de la base que ya estamos sobre el nivel crítico, fertilizar por el cultivo anterior, pongámosle 8.000 kilos, y que el cultivo siguiente rinda 10, no se va a ver limitado el rendimiento por fósforo y potasio. En cambio, en el caso del nitrógeno, no nos planteamos la meta de cuánto rindió el cultivo anterior, sino nos planteamos una productividad de, bueno, cuánto necesita un cultivo que rinde 10.000 kilos. Y acá vemos las diferentes rotaciones, cómo se mueven esos nutrientes en cuanto a los balances. Yendo a un análisis desglosado de cada rotación, acá tenemos la rotación 2, donde es arroz, soja, arroz y sorgo, y la rotación con pastura, que son 2 años de arroz y 3 años de pastura. Y la filosofía en estas 2 rotaciones es por nivel de suficiencia, pero poniendo énfasis en lo que vendría a ser la pastura, ponerle fósforo a la pastura para que esa pastura produzca y aprovechar el residual que deja esa pastura en el arroz. Esto que vemos acá, por ejemplo, para fósforo, que el arroz sea negativo, el balance no está diciendo que la productividad se vea limitada, simplemente está diciendo que la fertilización con fósforo para estos 2 arroces fue nula o fue poca, porque estaba muy cerca del crítico. En el caso de la rotación 2, a rotar con cultivos como soja y sorgo pasa algo similar, y es que la soja y el sorgo son más exigentes en términos de requerimientos nutricionales, por eso presentan balances positivos para fósforo y potasio, en caso de la soja de nitrógeno no, como es conocido, y lo mismo ocurre con los arroces. Al tener requerimiento menor, el nivel crítico del arroz es menor, los balances negativos para esos nutrientes son negativos. Pero más allá de todo esto, acá por ejemplo en el sorgo hay un tema de, bueno, ¿por qué es tan positivo el balance para potasio? Bueno, y eso es un tema de productividad como les mostraba, 5, bien. Es un tema de productividad como les mostraba hoy. Pasando a lo que es la carga de agroquímico, y esto es la suma de herbicidas, fungicidas e insecticidas, la suma de ingrediente activo.
medida en kilogramos por hectárea por año de ingrediente activo para las distintas rotaciones. Y acá es bien claro cómo en rotaciones donde la pastura entra a jugar y se hace más laxa, esa carga de agroquímicos es menor. Esta gráfica, cedida por Martínez, muestra algo similar en cuanto a las enfermedades, el porcentaje de IGC, el que relaciona incidencia y severidad para 2 años, cómo en las rotaciones más intensas esa presión de enfermedades aumenta, y en una rotación donde mete 3 años de pastura entre los cultivos de arroz, disminuye la presión de las enfermedades. Para ir terminando, volvemos a las preguntas. ¿Cuáles han sido los resultados productivos en estos 3 años? Bueno, en caso para el arroz, rendimientos buenos, en torno a 9.3 toneladas por hectárea. Hay efectos marcados de los antecesores, como se vio. En el caso de la soja, hay rindes aceptables, de 2.5 toneladas por hectárea, pero variables. El sorgo puede y debe rendir más. Este promedio está tapado por la gran productividad que tuvo el primer año. Las pasturas se destacan mezclas con festuca. Había que ir en verano y ver en plena seca cómo estaban estas pasturas. En cuanto a las coberturas anuales, el Reigras es la opción segura, camina. Trébol alejandrino, el promisorio, tiene sus producciones erráticas, depende mucho de sembrarlo, que haya humedad, pero si se implanta bien, da buenas productividades. Y un desafío para adelante estamos pastoreando las pasturas permanentes, ¿sería posible pastorear los cultivos de cobertura? Yendo a la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿qué sabemos de los sistemas de producción de lomadas que incluyen soja? Bueno, el rendimiento obtenido es de 2.600 kilogramos por hectárea, que es en torno al entre un 10 y un 15% de lo que se obtiene en zona baja. Existe un deterioro en la calidad de suelo en sistemas agrícolas continuos, aún rotando con cultivos, y esa rotación que yo les mostraba de palo a pique, de agricultura continua, incluye sorgo, cobertura, soja, trigo, o sea, incluye gramínea C4. Otra consideración es que, de 3 de cada 5 años los rindes, la probabilidad de rendimiento es menor a 2.600 kilogramos por hectárea. Y la última pregunta es, ¿hacia dónde podrían ir los sistemas arroceros en términos de sostenibilidad? Estabilizar los rendimientos de los cultivos acompañantes. ¿Por qué no incluir el riego en estos sistemas? Ayer vimos la presentación de Platero, donde a escala comercial regaron el cultivo de soja. Balance de carbono y calidad de suelo. Acá, en estos sistemas, creo que tenemos 1 o 2 ventajas comparativas si comparamos con otros sistemas del país. Uno es el cultivo de arroz, propiamente dicho, el cual deja 10 toneladas de rastrojo, el cual en otras secuencias o en otros sistemas no hay un cultivo que deje esa cantidad de rastrojo. Y la otra ventaja sería, asumiendo que los balances son entradas menos salidas, sabemos que nuestras salidas son menos porque la erosión en estos sistemas es menor. La otra consideración es evitar balances negativos de nitrógeno y excesos de fósforo en los sistemas. Eso era lo que les mostraba hoy en los balances, que más allá de tratar de tener balances neutros, hacer foco en que los balances tanto de nitrógeno y de fósforo, en el caso de nitrógeno no sean negativos y en el caso de fósforo no sean positivos por las consecuencias ambientales que esto puede traer. Y eso era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias.